Bueno, vamos a hablar un poco de hipertensión en el embarazo. ¿Cuáles son los valores que vamos a tener en cuenta? Se considera hipertensa una embarazada que tiene registros mayores a 140 de sistólica y 90 de diastólica. O sea, que va a tener de máxima y mínima 140-90. Una embarazada que tiene ese registro se la empieza a controlar porque puede llegar a desencadenar en una hipertensión. Y realmente es una de las patologías más graves dentro de la obstetricia. En el apunte ustedes tienen palabras para poder ver qué significan. Vamos primero con eso. ¿Qué es la proteinuria? Generalmente una embarazada que cursa una hipertensión puede llegar a tener una proteinuria. La proteinuria es lo que se mide en orina durante 24 horas, que es la albúmina. Y esa proteinuria va a ser leve cuando es de 2 gramos en 24 horas, va a ser moderada cuando es de 2 a 3,5 gramos en 24 horas y va a ser grave cuando es mayor a 3,5. Entonces, eso es un examen de laboratorio que se pide sistemáticamente cuando en presencia de una hipertensa de valores más importantes que 140-90. Y el edema, que es otro de los síntomas que aparece, que es la retención de líquidos, que seguramente todos deben haber apreciado en algún momento de sus vidas lo que es un edema. Es esa retención de líquidos prolongada que generalmente se ven en los miembros inferiores. Y hay un signo que se llama el signo de Godet, que es cuando ustedes presionan y queda como un pocito. Eso seguramente cuando empiecen con prácticas y eso lo van a ir viendo. Es una manera de cómo se diagnostica el edema, porque no hay ningún aparato, no hay aparatología para medir edema. ¿Está? Es esa retención de líquidos en los tejidos y se manifiesta de esa manera, y uno de los signos, si ustedes quieren googlearlo, es el signo de Godet, así se escribe. Ahora, con respecto a cómo vamos a clasificar la hipertensión durante el embarazo, tenemos un grupo que es la hipertensión que es inducida por el embarazo. ¿Qué significa esto? Esta hipertensión inducida por el embarazo puede ser con proteinuria o sin proteinuria. Pero lo importante de destacar de esta patología es que es una hipertensión que aparece en una embarazada que nunca tuvo registros antes de hipertensión. Entonces, por eso se llama inducida por el embarazo. Después vamos a tener una hipertensión crónica, que la hipertensión crónica es la que tiene la embarazada antes de quedar embarazada, ya viene con una hipertensión. Entonces, durante el embarazo, lo que puede ser es que se agrave. Entonces, ahí vamos a tener la hipertensión crónica agravada por el embarazo. ¿Y qué va a poder pasar? Que tenga una preeclampsia, que desarrolle una preeclampsia o una eclampsia. Después tenemos la eclampsia, propiamente dicha, que es una complicación de esta hipertensión, a la que le vamos a ir sumando signos y síntomas. Y por último tenemos la emergencia hipertensiva. Yo creo que de esa manera es como que tenemos más claro las clasificaciones del tipo de hipertensión. Entonces, cuando nosotros hablamos de una hipertensión inducida por el embarazo, es decir, volvemos a repetir, una mujer embarazada que nunca tuvo antecedentes, registros de hipertensión, el embarazo hace que empiece con este síntoma que es la hipertensión. Entonces, ¿y cuándo aparece? En un embarazo después de las 20 semanas, o sea que es después de la mitad del embarazo. ¿Y
le repito que no tiene antecedentes previos de tener una hipertensión, que tiene registros mayores de 140-90 y que una vez finalizado el embarazo, durante el puerperio se normaliza. Entonces, a esta embarazada nosotros le llamamos que está teniendo una hipertensión inducida por el embarazo. Terminado el embarazo, esta hipertensión desaparece. ¿Está? Bueno. Ahora, dijimos que había la hipertensa que es crónica. Es decir, ella ya tiene una hipertensión y se embaraza. Entonces, esta hipertensión va a aparecer antes de las 20 semanas, porque ella ya la venía teniendo, y lo que hace es que probablemente en los primeros registros no, pero después empiece, en los primeros controles no, pero después empiece a aumentar. Tiene valores mayores a 140-90 siempre, y una vez terminado el embarazo, no se normaliza, no vuelve a valores bajos, sigue permaneciendo con esos valores de 140-90 o más. Eso vendría a ser la crónica. Ahora, si nosotros tenemos una hipertensa crónica, puede que en el embarazo sea grave. Entonces, ¿cuándo va a aparecer ahí? Puede aparecer en el primer mitad del embarazo o en la segunda mitad del embarazo. Ya tenemos el antecedente de que es una hipertensa. Entonces puede hacer una preeclampsia, que le llamamos preeclampsia sobreimpuesta. ¿Por qué? Porque ya tenía una hipertensión. Entonces le sumamos algún síntoma y no se nos convierte en una preeclampsia. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes? La cefalea. La embarazada refiere dolor de cabeza. Tiene perturbaciones en la visión. Generalmente refiere que veo luces o una visión borrosa. Hace picos hipertensivos, que no mantiene los mismos registros, y puede tener una proteinuria de 4 a 5 gramos. Entonces, en ese caso, estamos ante una preeclampsia sobreimpuesta. ¿Por qué sobreimpuesta? Esa palabra significa porque nosotros le agregamos a esa hipertensión que teníamos algún otro síntoma. Ahora, y eso es una preeclampsia. ¿Por qué nosotros diferenciamos la preeclampsia de la eclampsia? Porque a todo esto que nosotros estamos teniendo como síntomas, además de la hipertensión, la proteinuria, la visión borrosa, la cefalea, puede llegar a tener convulsiones. Las convulsiones hacen que esa preeclampsia sobreimpuesta se convierta en una eclampsia, porque el síntoma principal de la eclampsia, además de todos los que yo les he nombrado, es la convulsión. ¿Está? Entonces, ahí queda lo que es la definición de preeclampsia y eclampsia sobreimpuesta. La otra, que es la eclampsia que aparece, no sé si como espontáneamente, pero es una paciente que no tuvo nunca registros de hipertensión, o por lo menos no fue consciente de ello. Aparece en consultorio o en la guardia, y es una mujer que tiene un registro de hipertensión, ya sea valores siempre 140-90. Si nosotros nos regimos como que 140-90 es el límite, más de eso es hipertensa. Con valores mayores que eso, cefaleas. Es decir, generalmente el dolor de cabeza es un signo muy característico. La visión, que también puede, ya les digo, puede ser borrosa, como pueden ver lucecitas. Pueden aparecer vómitos, que es otro de los síntomas, y aparecieron las convulsiones. Entonces ahí ya no hay duda, esto es una eclampsia y se trata como tal. Ahora tenemos la emergencia hipertensiva, que la emergencia hipertensiva, como lo dice la palabra emergencia, tienen un pico hipertensivo cuando nunca tuvo registros antes durante el embarazo y aparece bruscamente con estos síntomas: presión alta y con los síntomas clínicos que son las cefaleas, los trastornos visuales
Y cuando aparece alguien así, ya sea en consultorio o en guardia, lo que hay que hacer es tratar de que no convulsive, es decir, se hace la profilaxis de la convulsión. ¿Está? Entonces, nosotros en la embarazada siempre se tienen como factores de riesgo, como en todas las enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que hay que tener en cuenta en una embarazada? Antecedentes familiares, puede llegar a tenerlos. No se hereda la hipertensión, se hereda la predisposición a desarrollar una hipertensión. La edad materna, porque las muy jóvenes pueden llegar a desarrollar una hipertensión y las de edad avanzada también. Es decir, los extremos son a tener en cuenta, puede ser un factor de riesgo. Y otro de los factores de riesgo más comunes es la obesidad. Entonces, ¿qué hay que hacer con las embarazadas en general? A todas se les hace un control prenatal adecuado. ¿Qué significa? Que en cada control se le controle precisamente la tensión arterial. Es como ABC, controlamos presión arterial. Se solicita la ecografía. Con la ecografía, ¿qué vamos a ver? El crecimiento del feto. ¿A qué se le va a dar mayor importancia? Siempre al diámetro biparietal, al largo del fémur, a la cantidad de líquido amniótico y a la madurez placentaria. Son las cosas que se ven en la ecografía. Entonces, un control adecuado tiene el control del peso, el control de la tensión arterial, el control ecográfico. Por supuesto que siempre lo que se hace es pedir el laboratorio, obviamente. Eso va, es decir, el laboratorio siempre se hace primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Otra de las cuestiones con respecto a una hipertensa, se le indica o se le aconseja una dieta normosódica, que es cantidad de sodio normal, o hiposódica, de acuerdo a los valores. Hay que tener en cuenta que a veces se les dice restringir la cantidad de sodio y se puede interpretar como que reducir cantidad de sal, y no es solo eso. Hay muchas veces que estamos ingiriendo sodio y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que es productos envasados, conservados, todo tiene sodio, porque el sodio precisamente es conservante. Entonces, es muy importante a veces recalcar esto. Y hay hipotensores, que es una medicación,